Bueno, ¿cómo sería eso? Uno primero tiene, a ver, contame, Nicolás, ¿ese es el que está hablando? No, ¿quién habló? Yo hablé, no soy Nicolás, no sé si habló otra persona. No, vos, Eh, ¿cómo te llamás? Yuri. Yuri. Decime, Yuri. No me acuerdo qué Lo porcentaje leo, pregunta mira, en lo este leo ítem. y dale, mira, lo leo. Aproximadamente el 80% de las veces espera menos de ¿cuántos minutos? ¿Qué evento? Primero, por ahí está bueno, no sé cómo lo hiciste vos, Yuri, pero contanos. Determinar cuál es el evento, ¿no? Y después usar ese 80%. ¿Vos cómo lo pensaste? Yo lo pensé de una manera un poco más intuitiva, A quizás. ver. O sea, si se distribuye de manera uniforme entre los 10 minutos, Ujú. entonces el 80% de las veces, o sea, el 80% de las personas que esperan, va a caer en el primer 80% del intervalo de tiempo. Pero eso vale solo porque es uniforme, ¿no? Claro, sí. No sé, Mario, ¿vos qué opinás? Yo, pero sí, el espíritu es ese, ¿no? Pero lo que hago es, yo busco, primero que el evento, yo lo hago así, el evento T menor a A es el que me dice una persona espera menos de A minutos. Me indica eh, cuando una persona, cuando una persona en esa parada de colectivo, en ese horario, qué sé yo, cuando una persona espera menos de A minutos. Obviamente que el A, para que esto tenga sentido, tiene que estar en el intervalo 0,10, ¿no? Y entonces, A está en el 0,10 tal que la probabilidad de ese evento, o sea, el 80% de las veces, ¿sí? Una persona espere menos de 2 minutos. Así, el 80% de las veces una persona que va a esa parada de colectivo de lunes a viernes por la mañana, qué sé yo, espera menos de 2 minutos. Bueno, pero justamente esto es integrar entre 0 y A. Yo le pedí a A que esté en el intervalo 0,10 para que tenga sentido mi pregunta también, ¿no? De 1/10, voy a poner por la indicadora, pero en realidad no haría falta porque el A ya lo pedí, pero lo pongo. Diferencial T, o sea, esto me da A menos 0/10, ¿sí? Y entonces me queda que A/10 tiene que ser 0,8, entonces A es 8. ¿No? Que es un poco el espíritu que decía Yuri de, bueno, si el 100% de las veces espero hasta 10 minutos, pero bueno, hay que tener cuidado porque es uniforme todo, pero en general, si uno se hace esa pregunta y no sabe la distribución, uno lo que plantea es, bueno, esto, ¿no? La probabilidad de que T sea menor a A es igual a 0,8 y despejo A. En este caso el A me da 8, porque la distribución T es uniforme en el 0,10. Si fuese otra cosa, bueno, ¿está bien? ¿Les había salido a todos y a todas? También lo mismo sería con el B, ¿no? Que la media en este caso era la esperanza, porque era uniforme, Sí. pero podría no ser el caso. Sí, obvio, totalmente. Mm, eso. Pero no, yo lo que quiero decir con eso es que la interpretación que hace Yuri es acertada, pero
es porque es muy particular la distribución uniforme. ¿Está bien? Cualquier otra distribución no es tan fácil ver qué me va a dar. Esto es porque es constante la densidad, bueno, toda la justificación, digamos. ¿Está bien? Bueno. Lo que quiero decir es que para usted justificar que la A es 8, no me puede, o sea, no me pueden decir lo que dijo Yuri verbalmente, que es el espíritu, nosotros lo queremos matemáticamente, eso. Nosotros lo queremos matemáticamente, matemáticamente es proponer un A en el 0,10, tal que la probabilidad de que T sea menor a A es 0,8 y resuelvo. Y me da 8, que era lo que uno se imaginaba por ahí, pero que está bien justificado de esta manera matemáticamente, eso. Bueno, entonces ahora vamos a ver el último video que les presenta una familia de variables aleatorias también, que son las exponenciales. Es un video que dura 16 minutos. ¿Le damos 20, Mari, o 25? Estamos muy justas. No, yo creo que miramos el video y lo hacemos directamente. Y Hacemos después eso. ellos, sí, lo Y hacemos después ahora ellos resuelven el directamente. del cuestionario. Bueno, Claro. dale. Entonces, como dura 16, volvemos y 52, ¿sí? Y lo resolvemos. Profe, ¿dice clase 6 o...? Sí, Ah, ok. es porque adelantamos videos de la clase que viene para que la clase que viene hagamos más consultas, para que puedan estudiar el fin de semana estas nuevas variables aleatorias. Ok.
Bueno, volvemos, que nos quedan 8 minutos. Mari, ¿estás por ahí? Bueno. Mari, ¿querías hacer la aclaración o no? ¿O ya con lo que contaste en el ejercicio de la exponencial? Lo resuelvo. Perfecto, bueno. Les comparto porque por ahí no llegaron a leerlo. Una pregunta que no me quedó Sí. muy clara después del video. Mm. ¿La única distribución con pérdida de memoria es la exponencial? Mariela, ¿querés responder? No sé si es exhaustivo, que es la única. Sí, con continua, variable aleatoria continua con pérdida Ah. de memoria es la exponencial. Dale, Si gracias. no fuese continua, no, pero continua sí. Ok, gracias. Bueno, entonces el ejercicio 4 nos dice: la biblioteca de una facultad dispone de una red de computadoras al alcance de las y los estudiantes. El tiempo en minutos que un estudiante destina a búsqueda bibliográfica es una variable aleatoria exponencial que llamaremos t. Además, se sabe que el 55% de las y los estudiantes destina más de 20 minutos a la búsqueda bibliográfica. Nos pide hallar la esperanza de la variable aleatoria t, en el ítem A. Entonces les voy a compartir. Primero lo que voy a recordar es esto. Voy a empezar acá. En general, si uno tiene, la llamo X porque es genérica, una variable aleatoria con distribución exponencial lambda, que el lambda siempre es mayor a 0, uno sabe, y lo vieron en el video, que la función de distribución acumulada perdón, para un X es 1 menos C a la menos lambda X por, entre paréntesis, la indicadora de que X esté en los reales positivos o el 0. Y la esperanza de X es 1 sobre lambda. Bueno, entonces en realidad lo que nos plantea primero es, nosotros tenemos una variable aleatoria t con distribución exponencial lambda, y sabemos que la probabilidad de que t sea mayor a 20 es 0,55. Porque nos dice el 55% de los estudiantes destina más de 20 minutos a la búsqueda bibliográfica. O sea, no nos dan el lambda, pero nos dan información que nos permite determinar el lambda. Entonces fíjense qué pasa. Como yo esta probabilidad la puedo escribir como un complemento, y en el complemento tengo la función de distribución acumulada, y la uso, también podría integrar, pero para hacerlo más corto, y como ya lo vieron en el video, nos queda que en realidad esta probabilidad es e a la menos 20 lambda, pero por otro lado es igual a 0,55. Entonces podemos despejar lambda, ¿sí? Tomamos logaritmo, dividimos por menos 20. El lambda, yo voy a decir esto, por ahí voy a ser una quisquillosa, pero el lambda es este. No es el que redondeo, pero bueno, no importa. Para tener una idea de cuánto da, de a qué decimal tiene cerca, lo miramos. Pero para A hacer mí también me gusta más. usamos el lambda. Eso. ¿Qué? Que a mí también me gusta más poner las cosas así, y capaz si algo necesita algún resultado. Claro, ahí reemplazo redondeás todo después bien de al hacer final. una cuenta. Sí, yo también comulgo con eso. Yo redondeo lo último, no voy redondeando. Bueno, entonces, el lambda es este, menos logaritmo natural de 0,55 sobre 20. Entonces la esperanza de t, que es 1 sobre lambda, recuerden, queda con un menos porque el logaritmo natural de 0,55 es negativo. Entonces la esperanza de t, que es 1 sobre lambda, es menos 20 sobre el logaritmo natural de 0,55, para tener una idea de qué número más conocido, por decirlo, o expresado de manera decimal, está cerca, es aproximadamente 33,45. Bien, entonces ese es el primer ítem. El segundo ítem lo que nos pide es calcular la probabilidad de que un alumno o alumna destine más de 10 minutos a la búsqueda bibliográfica. Entonces otra vez, me piden la probabilidad de que t sea mayor a 10,
pero eso lo hago con el complemento, es 1 menos la probabilidad de que t sea menor o igual a 10, que es 1 menos qué sé yo, me queda que es e a la menos 10 lambda. El lambda era menos logaritmo natural de 0,55 sobre 20, y entonces me queda, acá yo quise hacer la cuenta bien matemático, bien CBC. No redondeo. Así practica nada más, es divertido. Entonces asocio el E con el logaritmo natural, ¿sí? Potencia de potencia, hago la potencia de potencia, y esto me queda que es 0,55 al 1 medio, que es aproximadamente 0,7416. ¿Estamos? Y por último, se los voy a dejar para que lo piensen, pero está vinculado a la pregunta que hizo hace un rato, creo, Luis Romero. Me dice, sabiendo que un alumno o alumna destinó esta semana más de 20 minutos a la búsqueda bibliográfica, calcular la probabilidad es que destine más de 30. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me piden la probabilidad, de que t mayor a 30, dado t mayor a 20. ¿No? Y acá, ¿qué pasa? ¿Qué voy a tener que usar? Bueno. La pérdida de memoria. La pérdida de memoria. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en definitiva, la pérdida Perdón. No, hagamos la cuenta con la intersección para verificar in Bueno. situ la pérdida de memoria, por si se perdieron la cuenta. Veamos Bueno. cómo da la probabilidad condicional. Que es Si interesante, yo hago- porque en el primer ejercicio que hicimos en la clase de hoy, la probabilidad condicional cambiaba. ¿Se acuerdan? En el de los troncos hicimos una probabilidad condicional. La condicional cambió. Y acá la condicional no me cambia cuando me dan información. Bueno, perdón. Esto en realidad, Pérdida lo de que dice memoria. Mariela es No, cierto. dije cualquier cosa. A ver, lo que dice Mariela es, en realidad para probar la pérdida de memoria, uno lo tiene que hacer en general para cualquier SIT, que no lo vamos a hacer. Pero lo podemos ver en particular que vale en este caso. Cuando t es mayor a 30 y t es mayor a 20, la intersección es t mayor a 30. Entonces me queda la probabilidad de t mayor a 30 sobre la probabilidad de t mayor a 20. Ahora, vimos, ¿no?, que uno puede probar que esto es e a la menos 30 lambda dividido e a la menos 20 lambda. O sea, me queda e a la menos 30 lambda menos 20 lambda. ¿No? Porque si es cociente de exponenciales en la misma base, es esa base elevado a la diferencia de exponentes. Y eso me queda e a la menos 10 lambda. El lambda lo escribo genérico, chicos, porque es horrendo, ¿no? O sea, es horrendo, no es un número fácil de escribir. Lo puedo escribir, no tengo problema. ¿Está bien? O sea, da lo mismo que calculamos acá. Da lo mismo que en este ejercicio. Es lo mismo, esto es igual que la probabilidad de que t sea mayor a 10. Profe, Sí. en el TP o en un parcial, ¿vale hacer esto de no reemplazar lambda y dejarlo expresado en función de lambda? ¿En qué sentido vale? Tipo, si está bien. Pero si no, no me estás diciendo, o sea, si vos no, yo por ejemplo, si acá no reemplazo el lambda y pongo e a la menos 10 lambda, no me entero que es 0,55 al 1 medio. Ah, claro, sí. ¿Qué número está aproximado? Tienes razón. ¿Está? Sí, hay que reemplazar por el lambda, chicos. Bueno, así que acá, de alguna manera, estamos viendo la pérdida de memoria del exponencial para un ejemplo particular. Fantástico. Tiempo y forma, 8 y 1 minuto. Mañana vamos a subir un videíto, el de la más famosa de todas. ¿Cuál falta? ¿Cuál es la famosa por excelencia? La La densidad. campana de Gauss.
Exactamente. Entonces, eso fue lo que no llegamos hoy. Es un video que dura media hora, con eso terminamos la práctica 2. Es algo accesible y la idea es que de acá al martes hayan terminado la práctica 1 y 2 para hacer muchas consultas y que podamos seguir con lo que quedó colgado, cerrar las prácticas y eventualmente hacer eso, consultas y mirar un poco de R. Mañana les avisamos cuando subimos la clase que hay que hacer para el martes y nos vemos el martes. Si alguien quiere decir algo, es ahora, si no, nos despedimos. Sí, yo quería preguntar, vieron que en los últimos videos decían, bueno, estas son para R, los códigos para conseguir la densidad, la acumulada o hacer una simulación. Ujú. La simulación la hacemos el martes. Ok, pero la pregunta es si se puede usar para una función genérica, incluso que yo escriba una función y sacarle la densidad, la acumulada o la simulación a partir de la función que haga yo. Sí, si querés lo hacemos el martes. Si vos tenés una acumulada, yo te voy a decir cómo hacer una simulación con una acumulada. ¿Cómo podés hacer una? Si vos me haces una acumulada cualquiera, si querés, si a vos te importa eso, yo te voy a enseñar a hacer la simulación de una acumulada cualquiera. Ok. Excelente. O sea, vos decís, ¿lo vamos a ver en una clase o vos decís, me lo vas a enseñar a mí particularmente porque yo hice esa pregunta? Te voy a enseñar a vos particularmente porque hiciste la pregunta. Ah, ok. Porque no entra en el contenido de esta materia, pero lo damos en otras materias. Acá no lo contamos. Bueno, está bien. Haceme acordar el martes, pedímelo. Y si no te doy Sí, una sí. referencia para que lo vayas a mirar. Excelente. Buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, Mati se hasta queda. el martes. Así Mati que los se que queda tengan dudas- dando consultas. Sí, hasta las 21, chicos. Así que hasta el Sí, martes. yo me quedo. Buen fin de Chao. semana. Hasta luego. Hasta luego. Ah, Mati, pará, te tengo que pasar, pero Hasta luego. Sí, yo estoy acá. te tengo que pasar de host. Make host. Ahí está. ¿Para qué tengo que parar de grabar? Ahí está. Ahí me voy. Ahora sí. Chau, chau. Chao, chao. Me dio una preocupación. Yo me fui y no se cerró, ¿no? ¿Cómo? Si yo me voy, no se cerró recién el Meet, ¿no? No, no se había cerrado. Ah, bueno, perdón. Me asusté que... Chau, perdón. Chao. Buenas, ¿cómo están? Buenas. ¿Sí? ¿Cómo vienen con todo? Yo la práctica 2 la entiendo más que la 1, pero... A ver, para que pongo auriculares, porque como tengo acá el ruido de lluvia, no escucho... escucho el ruido de la lluvia y casi no escucho nada. A ver si escucho mejor. Profe, yo tengo una pregunta sobre este tema, no sé si te la puedo hacer. Charlando un montón de cosas. Yo tenía una consulta que en verdad no entraba en ningún tema, pero era si podemos tener dos áreas sobre una misma recta. Porque, nada, quería saber eso. Porque entre medio de la ¿cómo? ¿A qué le llamas dos áreas? A ver, sería como, ¿viste? Cociente. Si pongo una pizarra. Ok. Fíjate que en un lado hay como tres puntitos que dicen más opciones, anotar, y ahí hay como una opción donde uno puede dibujar y eso. Sí, porque el lapicito. Y sería algo así, tener dos. Ajá. ¿Y cuál? Algo así, no, pero, ¿y las dos? Lo negativo no. Claro, por eso. O sea, coseno va algo siempre así. Positiva. Pero después sí, lo que importa es que la suma sea... ¿Esto es la densidad o es la acumulada lo que estás dibujando? Creo que la densidad. La densidad.
Sí, lo importante Claro. es que la integral a las áreas sume 1. Claro, la acumulada acá vale 1. Claro, la acumulada tiene que valer 1, ser siempre positiva, y esas propiedades. Por eso es cuando termina el recorrido de las dos áreas. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, para Digamos, esto, esto no estaría porque la densidad tiene que ser positiva. claro, por eso las marqué. Lo que digo es que en esta área no puedo despejar una constante como en los primeros ejercicios que teníamos K y A, porque lo que hacía yo era, en este caso, en este punto, igualar a 1 en la integral y despejar una constante. Pero Claro, como bueno, recién A vale 1, no puedo hacerlo, ¿no? el tema es que si tenés una densidad de esta forma, la fórmula va a ser distinta. Lo que vos integrás es distinto. Ok, En orden vas a integrar porque la densidad era, me parece que era tipo K por X o algo así. Era claro. no me acuerdo, depende del ejemplo. Ok, Pero la fórmula de esto no es, por ejemplo, ni raíz de X, ni X. Es como va a ser una expresión más rara, va a estar dividida en partes. ok. Bueno, era eso. Gracias. No, Ahí borro todo. ahí se lo borro yo. Voy a abrir las guías. Me han preguntado por una guía, me parece también, ¿no? Sí, yo iba a preguntar, o sea, pregunté en el campus, pero no entendí bien cómo hacerlo, el 10B. Ah, ¿llegaste a leer mi respuesta? Sí. O sea, la parte que, ponele, cuando dice que 200 alumnos es el 100%, bueno, yo saqué cuánto sería el 80% de los alumnos, que es el 160, Claro. que aprobaron, pero después ya no sé qué hacer, tipo, no A ver, entiendo. para que estoy abriendo la guía. Mm. ¿Alguien lo dice? ¿Quiere compartirlo mientras? ¿O quiere charlarlo? ¿O qué se le ocurrió? Ya va, ¿eh? Cuando estoy con el Zoom es como que me va todo más lento. Cosa. Chao, Alex. Buen fin de. Yo por ahí tengo cerrado el chat, entonces por ahí no veo si alguien me escribe, así que no es que lo ignoré, sino que por ahí con la pizarra y eso no veo el chat. Acá está, el 10B. Bien, tenemos que dijimos que había 160 alumnos habían aprobado, ¿no? Sí, Y en total había 200. sí. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces nos Sí. pregunta, sabiendo, bueno, si se eligen sin reposición dos estudiantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambos hayan aprobado? Bien. ¿Qué interpretas de eso? ¿O qué estuviste pensando de eso? La verdad no se me ocurrió cómo hacerlo y lo dejé ahí. O sea, solo llegué a la parte de 160. ¿Los ejercicios de antes de tipo las urnas y las bolitas los habías podido hacer? El de las bolitas sí, el de la urna no lo hice. Bueno, no me acuerdo si era con urnas, sino esto de sacar bolitas de urnas, digo, en general. Ah, ese sí, pero había uno que habíamos hecho en clase así, entonces se me hizo más sencillo. Me cuesta Porque lo que entender mucho esta guía, tipo, no sé por qué. es que aprender a contar es como tipo uno ve los enunciados y dice, ah, tengo que contar, es decir, todo el mundo sabe contar. Pero tiene la dificultad de que por ahí cuando dice, al ser cosas más grandes que uno puede enumerar, es como, uy, pará, lo estoy pensando bien, me estoy contando casi además. Es un ejercicio, es decir, se aprende. Y sí, no es algo. El enunciado es elemental, es decir, uno lee el enunciado y se entiende. Resolverlo no es tan fácil. Es decir, eso es lo que a mí siempre me llama la atención de toda esta rama de la matemática, es como enunciados los puede entender cualquiera. Ahora, resolverlos es más difícil, no es tan fácil. Bueno, pero eso de las bolitas, o los que hicimos en clase, no sé si se acuerdan que una clase que Florencia decía, bueno, podemos pensar que a las bolitas que son indistinguibles las numeramos y pensar, no sé, del 1 al 10 son las bolitas rojas, del 11 al 12 las verdes, ¿se acuerdan? Algo así.
Sí, más o menos sí. Bueno, acá vamos a pensar lo mismo. Vamos a pensar que a las personas las numeramos y que tenemos cada personita. Y tenemos, no sé, le llamamos uno y tenemos 160 personitas que aprobaron, es decir, la personita 1, las 160 aprobaron, las otras, es decir, le estoy escribiendo como, a ver, no, esperen que voy a ser más preciso para escribir. Lo que yo digo, podemos pensar que tenemos acá 200 lugares, ¿no? Sí. Entonces, podemos modelarlo. Para lo que estoy dibujando como mi universo, como tenemos la personita 1, la personita 2, la personita 3. Entonces, tenemos 160 personas que aprobaron y 40 que no. Entonces, si yo ahora elijo una persona, porque acá estoy mezclando lo que es, lo estoy comparando con las bolitas, pero no estoy dibujando el espacio muestral de los eventos. Estoy pensando, a ver, esperen que pienso un minuto cómo escribirlo. En sí, lo podemos escribir así, que omega sería x1 con, bueno, x1 que pertenece, ay, perdonen que escribo con el mouse, pero ¿se entiende lo que estoy escribiendo? Sí. Así, hasta ahora sí. Algún día tendré una tabletita y será. No. Es decir, elegí una persona, es eso, x1, bueno, de x1 hasta la 200. Y podemos pensar, bueno, el evento que, estamos con dos personitas, entonces vamos a poner X1, X2 sería, ¿no? coma x2, y acá x1 distinto, porque es sin reposición, ¿no? Sí. Y este es más grande. Bien, y el omega por donde acá. Hasta acá, bien, ¿no? Hasta acá. ¿Os suena? Bueno, entonces, que hayan aprobado, podemos modelarlo así, que las personas del 1 a la 160 aprobaron, y de la 161 a la 200 no aprobaron. Sí. Entonces, a mí los casos que me sirven son, por ejemplo, 1, 2, estos son dos personas que aprobaron, la 1, 3, estos son, ¿se ve? ¿Se entiende la idea? ¿Cuáles eventos son los que me sirven? Sí. Entonces, para que hayan aprobado dos personas, quiere decir que este tiene que ser un número menor a 200 y este también menor a 200. Y ser distintos. Y Menor no a me importa. 160 no sería. ¿Cómo, perdón? Menor o igual a 160 no sería para que haya Sí, perdóname. Menor o igual a 160. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para el primer lugar? Ah, ¿y este espacio es es equiprobable o no? No sabría decir. ¿Cuál es ¿cuál es la probabilidad de elegir a la persona X1, X2? ¿Hay una diferencia entre, es decir, hay más probabilidad de elegir una persona que a otra? ¿No? Porque estamos entre 1 y 160. No, estamos entre 1 y 200. No estamos todavía separando. Ah, Son idénticas las personas. Es decir, no. Es como agarrar, tengo 200 pelotitas, agarro dos pelotitas. Es decir, cualquiera de dos que agarre tiene la misma posibilidad de salir, ¿no? sí. Entonces es equiprobable. Es decir, ¿hay más probabilidad de elegir el evento 1-2 que el 1-3? ¿O que el 3-4? ¿O que el 200-160? No sé. ¿Hay alguno de estos eventos que sea más probable? No, porque. Todos tienen la misma probabilidad, es elegir dos personitas de forma separada. Es decir, cualquier evento tiene la misma probabilidad. Es decir, ¿cuál es el cardinal de esto?
¿Cuántas opciones tengo? 200. 200 para el primero, y como es sin reposición, para el segundo, ¿cuántas? 198. 199. 99. 99, O sea, sí. tengo de estos conjuntitos, tengo 200 por 199 de estos eventos. Sí. Y todos tienen la misma probabilidad, ¿no? Es decir, ninguno tiene más peso que el otro. Hasta ahí, o eso, o hasta ahora no se, o no se ve todavía que es equiprobable. No, hasta ahí sí, sí, sí. Se ve que es equiprobable. Entonces, si es equiprobable, ¿cómo calculamos probabilidad de algún evento en especial? No, no, si no miro no me doy cuenta. ¿Te acordás esto de casos posibles sobre casos favorables sobre casos totales? Ah, sí, sí, sí. Sería 160 sobre 200. Bueno, pero eso es una Para persona el 1. probó. Para lo uno, exacto. Entonces, antes de dividir, entonces, ¿cuántos, para ver los casos, y estamos usando también como son dos las reglas del producto? Es decir, para el primer lugar, ¿cuántas opciones tengo? Para el primer lugar, De que apruebe 160, entonces 160. sería el mismo porcentaje que te da el enunciado, o sea, la misma probabilidad, 0,8. Claro. Y para el segundo, ¿cuántas opciones tengo para elegir? 159 sobre 200. 159. Esto sería para los casos favorables para el primero y para el segundo. Es decir, Sí, estos serían los casos favorables los casos favorables. Ahora, los casos totales, ¿cuántos habíamos dicho que había? 200. Para el primero y para el segundo, 200 también. no. Si No, ya saqué perdón, uno, 150. No, perdón, 199. ahí está. ¿Se ve? Sí, 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 ahí sí. Y después, como sigue, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno haya probado? ¿Querés pensarlo un poco y con esta nueva idea y lo charlamos en un ratito? ¿O Dale, lo voy haciendo. Está, gracias. no, nada? ¿Se entendió esta? ¿Alguna que alguna duda o no quedó muy claro? ¿Que había alguien más que había dicho que quería preguntarlo? ¿Lo entendió? No me acuerdo quién era, estoy buscando ahora la ventanita del chat. Sí, 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 se entendió. ¿Quieren preguntar a otro mientras? ¿Quieren pensar, están todos pensando cómo sería la otra parte de la pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta sobre otro problema. ¿Sobre, perdón, cuál? Otro problema. Uno de los que Ah, sí. dejaron como extras de la clase de 3. Ah, no lo vi el problema. ¿Lo tenés para el enunciado? Sí, déjame Ah, está en el corto la PDF, pantalla. ¿no? Ajá, exacto. A ver, lo voy a buscar. De la clase 3. Sí, el último, el del ebrio. Ya va, ¿eh? Sí.
Los que están en el bonus track. Exacto. El último de esos. El 8, ahí está, un Sí. semiequilibrio. Sí, ¿qué pasa? O cómo, Sí, mi duda es la siguiente. La variable aleatoria es el número de intentos hasta conseguir la llave correcta. sí, Pero como el experimento es como con reposición, porque siempre pone otra vez la misma llave, claro. las escoge al azar, entonces cada llave tiene la misma probabilidad de ser escogida. ¿Cómo, perdón? Cada llave tiene la misma probabilidad de ser escogida, porque las escoge al azar. Sí, O sea que el número de intentos podría, o sea, no necesariamente, pero podría ser infinito, o muy grande. tal cual, sí. No, Es no, una no hay un variable número de máximo. Podría estar Poisson, siempre eligiendo una incorrecta. exacto. Es una variable de Poisson, ¿no? Sí, no sé si una Poisson o una geométrica por ahí, lo que se llama una geométrica. Ay Dios, ¿qué es eso? Una de las formas, porque, es decir, porque una vez que, es decir, una variable geométrica es una variable, lo que se llama variable aleatoria geométrica, es una variable aleatoria que un poco mira cuántos fracasos hay hasta que te des un éxito. Ok, Y acá medio me parece que ese es el caso, donde una vez que abre la puerta ya está, deja de probar. Entonces, como una vez que te des el primer éxito, ya está. sí, Entonces me parece en cierta forma se parece un poco, así como hay una relación entre la binomial y la Poisson, hay una especie de relación entre la geométrica y la exponencial que se estuvo viendo hoy. Pero la geométrica es discreta. Es decir, tiene rango infinito, pero es discreta. En ese sentido sí es como la Poisson. ok. Es decir, hay una probabilidad puntual y ese tipo de cosas. Bueno, que es lo que te pide el B. Exacto, pero se puede resolver como una Poisson. ¿Y cómo sería? O sea, lo que había pensado era, bueno, lo del número infinito de intentos era lo que me había dicho que lo que me hizo pensar que era una Poisson, pero buscando el lambda solo llegué que, bueno, lambda podría ser un tercio, pero no sé Ca- cómo explicar por qué. Claro, pero el tema es que por lo menos de los datos que tengo, no veo cómo llega a una Poisson, porque una Poisson, el lambda es como una especie de la esperanza, pero podría ser, digamos, la variable puede tomar valores más grandes que el lambda. Es decir, Claro, o sea, por ahí los gráficos y las probabilidades puntuales den parecido, no me animo, como no hice las cuentas, no me animo a decir que no va a haber nada que ver, pero si hay una coincidencia, por lo menos no veo por qué la probabilidad puntual, por ejemplo, de que x sea igual a 1 sea e a la menos 1. Es decir, por qué ese valor es decir, por qué existiría un lambda que e a la menos lambda por lambda a la 1 sobre 1 factorial sea la probabilidad de que en el primer intento haya agarrado la llave? ok. ¿Se entiende? Es Y decir, no digo que no pueda existir, digamos, alguna Poisson que se ajuste bien. Pero en sí, principio acá que estamos buscando a partir de los datos modelar la probabilidad, yo haría, digamos, bueno, lo pensaría al ejercicio. sí, ok. Es decir, a ver, si querés probemos es decir, cómo podemos modelar, cómo podemos calcular un poco. Tenemos 3 llaves en las cuales solo una abre la puerta. Elige llaves en forma aleatoria. La prueba y si no funciona, bueno, se define, o sea, de elegir ¿cuál es la probabilidad de que elija la llave correcta? De elegir la llave correcta. Un tercio, Un tercio. Permite. Entonces, si P es la probabilidad de elegir la llave correcta, claro. es un tercio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Este P es chiquitito, voy a ponerle. Ahí, a dejarlo mejor. Un P chiquitito. Un tercio.
Entonces ahora voy a preguntar, a lo que yo me quiero preguntar es, voy a ponerlo así para que se vea, de que X sea igual a 1. O sea, de que en el primer intento haya elegido la llave correcta. ¿Esto cuánto es? Un tercio, Un tercio. sí. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea 2? Es decir, que en el segundo intento encontré la correcta. 2 por un tercio. ¿Por qué 2 por un tercio? No sé, realmente lo dije sin pensarlo mucho. Quiere decir que en el primero tuvo que haber sido falso. Exacto. O sea, ahí tengo el 2 por un tercio que sea 2 tercios, ¿no? Porque Sí. si un tercio la probabilidad de elegir la correcta, 2 tercios la probabilidad de elegir una incorrecta. Claro. Sí. Ahora bien, eso es que en la primera no haya acertado. Pero ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sí haya acertado? Un tercio. Un tercio. Vamos a ver a ver si nada más. La probabilidad, porque es decir, cada intento es independiente de los anteriores, que yo me haya equivocado es decir, lo que yo agarré en la tercera no tiene nada que ver con lo que pasó ni en la segunda ni en la primera. Claro, sí, ok. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en la tercera acierte? Sería 2 tercios al cuadrado por un tercio. Perfecto. Y a ver, hacemos el pasito general. De que X igual a K. O hacemos un pasito más de tipo X igual a 4. Si fuese 4 sería 2 tercios a la 3 por un tercio. Claro. Bueno, si es K, ¿cómo sería? 2 tercios a la K menos 1 por un tercio. Perfecto. Ok. Y entonces, una variable aleatoria de instrucción geométrica, tipo se escribe así, de parámetro P, si la probabilidad de X igual a K es igual a 1 menos P a la K menos 1 por P. Por P. Esto es una distribución. En este caso, P es un tercio. Sí, ok. ¿Y el rango sí sería los naturales? Sí, yo soy de los que piensan que el 0, es decir, de los que cuando digo naturales voy del 1, es decir, sin considerar el 0. Pero Claro, el 0 en sí. principio, no. Pero, o sea, el intento número 0 no... Claro, no tiene sentido. Exacto. Pero digo que por ahí hay que hacer esa salvedad explícita de que, mientras que en la Poisson sí el 0 es parte del rango, en la geométrica no. Ok, sí, ok. Sí. O en la binomial también el 0 es parte del rango, no va a agarrar ningún éxito. Claro. Sí, entonces aquí son los naturales, o decir naturales sin el 0. Claro. Sí. Y una última pregunta sobre este problema, que el D, sí o sea, como lo sé hacer, pero no voy a escribirlo. El D, el acto de lucidez. Ya sé que el rango sería 1, 2, 3. Pero no sé bien cómo, o sea, cómo justificar bien que las probabilidades son un tercio y después un medio y después 1. O sea, ¿cómo explicarlo? Bueno, acá habría que hacer condicional, ¿no? Ok. A ver. ¿Lo pensaste eso o...? No, como condicional no lo pensé. Porque, ¿qué sería? Es decir, la probabilidad de que I
sea igual a 1, sería lo mismo, un tercio, ¿no? Sí, La probabilidad de que... no sé si sea condicional, o por lo menos es como pensarlo sin reposición. Antes de la exacto. reposición era sin reposición. Claro, este es sin reposición. Por eso, es como que intuitivamente sé que las probabilidades son un tercio, un medio y uno. Pero, o sea, no sé cómo escribirlo, ese es el problema. La probabilidad de que I sea 2, a ver, lo estoy pensando, ¿eh? La probabilidad de que I sea 2 ¿cómo vamos a escribir? ¿No es 2 tercios por medio? Claro, pero ¿cómo lo podemos justificar? A ver, porque la idea Y diciendo No, que sí, sí, la llave tiene sería una un llave. medio. es la probabilidad de sacar algo malo. Sí, es hacer tipo... sí, no sé si se puede escribir de una forma más elegante. Es tipo considerar los casos que me van quedando. Es decir, es por el que hice a 2, es decir, es como yo lo pienso, estoy pensándolo en términos como decíamos antes, del espacio muestral. Ujú. Pero es que acá es siempre un tercio. Es constante, ¿no? La probabilidad de No, sacar porque uno. esta parte es sin reposición. Pero hacer a cuenta 2 tercios por un medio. Es verdad, 2 tercios por medio te da un Ah, tercio. sí. Y después sería por 1, porque es solamente una chance. Sí, Es Ah, constante sí, acá. sí, sí. qué curioso, qué loco. No lo había pensado. Sigue dando un tercio. Pero antes iba variando. Iba con K, tenías la cantidad, los fallos a la K por el éxito a la U. Pero, no, o Lo sea, que Cambia, pasa es perdón. que sin, es como que antes no aprovechás que lo que vas aprendiendo, mientras que ahora sí aprendes. Ujú. pero ya no lo veo porque si él, claro, la probabilidad sobre el primer intento es un tercio porque hay tres llaves. Entonces, y es equiprobable casos favorables sobre casos totales. Pero al segundo intento ya solo hay dos. Los casos totales serían dos. Pero, no Pero espe- solo una sirve. Claro, y sería un medio entonces. pero ahí estás pensando como si fuera otro evento, creo. Ahí sí sería 50%. Claro, porque es sin reposición. Solo quedan dos llaves de Mm, tres. No estoy entendiendo. O sea, él dice Porque, que agarra 2 llaves y una de las dos tiene que abrir, pero bueno, eso ya no sería otro evento aparte. No sería que apenas guarda la llave, empieza otra, no sé, otra escena del universo. claro, es decir, son dos llaves, pero para que tenga que elegir entre dos llaves, primero tuve que elegir entre tres. Es decir, Claro, eso. no, es como que no hay una independencia Ujú. entre elegir entre, es decir, para que yo llegue al escenario de elegir dos llaves es porque antes elegí tres, entre tres, Sí. y pasé. Entonces la probabilidad sigue siendo un tercio. Pero Sí, ahora es constante. Ok. Parece raro, pero bueno. Ok. Dependería de la cantidad de llaves. Si vos tenés n llaves, es 1/n, creo. Ujú.
Y el otro sería Eso es lo que da uno. n-1 sobre n, eso elevado a la k-1 por 1 sobre n, ¿Y cuál es el primero? en el primero. Sí, en el primero la Esa es la probabilidad es, diferencia. claro, 2/3 a la k-1 por 1. Interesante. Sí, sí. Me parece como, no sé, antiintuitivo, pero bueno, si es así, ok. Me hace acordar del programa de Monty Hall, no sé si lo escucharon, el de la puerta, Sí, sí. ese también, que creo que tiene un poco de eso, que como que por ahí uno no espera, pero en cierta forma lo que está escondido es que en el proceso al coso es básicamente elegir usar información nueva o no. Y acá un poco Ok. está eso lo mismo también, como que elegir información nueva. Pero para poder elegir información nueva tuve que tener la información vieja primero, es cierto. Y me parece que va al revés, que este problema es el del burro, no sé qué, la cabra. ¿Cómo? Ese ejemplo que estás diciendo, de que tenían un premio Sí. o se ganaban, no sé, un tacho de basura o un auto. Tenías 3 Sí, puertas creo que un y, auto y la cabra generalmente. claro, te abrían una diciendo que tenías que no era el premio y te quedaban dos. Alguna de las dos tenía el auto. ¿Cuál quedas? ¿Con la opción que ya escogiste o cambiabas? Y tenía más probabilidades de sacar el auto si cambiabas de opinión. Sí, cambiabas. Pero esto no es al Sí, revés. no es exactamente el mismo, pero me refiero a que por ahí iba esto de que a veces numéricamente es como que hay resultados que por ahí uno no Ah, los sí, sí, sí. espera o a ese sacudón me refería. Ujú, ujú. Y sí está bueno para pensar, no es curioso, no sé, me resulta curioso. No lo había pensado yo antes. Ujú. Bueno, pues, gracias. No sé. La Capaz ganamos pregunta, información, perdón. no, termino. No, digo así de esto más que capaz si comparamos también la cantidad de fallos, ahí podremos sacar cuál es mejor, qué forma es mejor. Tipo, si yo saco la primera llave y no abre, ¿cuál sería? 2/3 en la primera, con un solo intento. X igual a 2 sería Ahora eh, de cuál estamos hablando, me del perdí. primer caso. O sea, en vez Claro, de que cuando ¿cuál saque es la primera mejor? ¿Saber llave sin y abre, reposición? ajá, que saque y no abra. Y capaz si comprando los dos, capaz ahí ganamos un poco más de información en que sí sea intuitivo. Pero nada, estoy Intuitivamente la mejor manera sería sin reposición. claro. Pero capaz con cuenta se ve. Sí, No voy a hacerlo. Un tercio. Y con reposición, si tengo dos intentos, la probabilidad de abrir en dos intentos es 2/3 por un tercio. Dos por un novenos me tercio. queda. Ujú. Es decir, con I tengo es decir, con I que use la información tengo más probabilidad de. Claro, porque siempre es un tercio. Sí, mientras que ya en el otro. Bueno, me parece que en ese sentido es lógico, digamos. Si siempre tengo que elegir tres llaves, es más difícil que si voy descartando las llaves. Ujú. Claro. Bueno, ok. Gracias. Está bueno, está bueno. No, me gustó. Tengo otra pregunta. Si nadie más hace otra. Bueno, ahorita. Yo tengo otra, pero pregunta vos, o sea, No, yo acabo de terminar. Sigues tú. Te puedo esperar. hacemos uno y uno. Sí, sí. Planteé el ejercicio del anterior, para, El 10. sí, para que no había puesto a hacer otra cosa. Ahí está. No, esto no es. Esto sí es. Ajá. No sé si está bien. Yo hice el que,
es este que dice, acá está, que tipo responder B si a los estudiantes se los elige con reposición. Y después de tipo comparar la probabilidad hallada. El ítem El C, ítem. responder si hace. ¿Eh? El ítem C, responder Sí. si a los estudiantes. Sí. Ese. Y con reposición. Entonces, tipo, sería siempre con 200. Claro, Tipo, podrás siempre. elegir 2 veces al mismo. O sea, no entiendo esa parte. Sería 160 por 160 por 160. No, ¿por qué 3? No, perdón, 3 no, 2. 160 por 160 dividido 200 por 200. Claro. Ah, listo, está. Gracias. Entonces ya entendí. Algo curioso de eso, seguramente te va a dar un número parecido entre el B y el C. No sé si te la cuenta. Ah, ya se fue Yara. Bueno, lo que iba a decirle, no sé si hicieron la cuenta del B y el C. La verdad es que mientras mi universo sea más grande, en cuanto, eh, en cuanto a posibilidades, hay cada vez menos diferencia entre hacer con reposición o sin reposición. Como que cada vez le afecta menos. Como que en el límite hacia infinito serían iguales. Una curiosidad. No. Eso es como la frecuencia y probabilidad. Estamos sacando frecuencia acá, por eso. Claro. Mm, Hay como una relación. Entonces, de hecho, digamos, se puede demostrar tipo de que, o me acuerdo cuando yo cursé, digamos, probabilidad para matemáticos, que había un ejercicio que comparabas tipo con reposición y sin reposición y calculabas cuando la cantidad era infinito y veías que en el límite coincidían. No sé si en todos los casos, pero bueno, como en este tipo de ejemplos, entonces pues, seguramente se hacen la cuenta, van a ver que va a aparecer en el certificado, porque 200 es grande. No van a dar iguales, pero bueno, mientras más grande sea, cada vez afecta menos elegir con reposición. Es decir, es como sacar 1 en 100 es una cosa, sacar 1 en 1.000.000 y los números son casi iguales. claro, claro. Bueno, no sé si tienen más preguntas o no. Sí, yo tengo una Ah, pregunta. Este problema que hicimos muchas veces, el de lanzar 2 dados, el azul y el rojo, y ver cuántas veces daba X número a la suma. Hay sí. una manera de hacerlo como analíticamente, con la regla del producto, que no sea contando con los dedos los dados, las combinaciones. ¿Cómo sería? No termino de... Porque, o sea, no- no es- las veces que lo hicimos fue con la imagen de los dados y contando así con los dedos. y vos preguntás... Bueno, pero la pregunta ¿cuál sería? La suma si da 7, es decir, ¿de Sí, cuántas por formas? ejemplo, si la suma da 7, que ya sabemos que la probabilidad es 6 en 36, 6 sobre 76. ¿Cómo llegaría a eso analíticamente? Déjame pensar. Con 2 dados. ¿Cómo hacer que la suma de 7?
porque hay forma de lo que se llama digamos, como para repartir en cajitas, lo que no estoy viendo, porque sí o sí tengo como un máximo de repartir 6 en cada, no puedo tener los 7 Es decir, hay formas como de meter bolitas, tipo de que, como, a ver si, no sé si ¿vieron los videos, el video de técnicas de conteo, que está como extra? Sí. Bueno, ¿Viste? no lo vi completo, llegué hasta una parte, pero sí, sí, dime. Ah, porque al final de todo habla de un método de Bosón, de Bose-Einstein, no me acuerdo Ok. cuál era el otro nombre, que lo que habla es tipo, tengo simbolitos, cajitas, donde, por ejemplo, eh, donde puedo codificar, por ejemplo, tipo, este simbolito, X, barrita, X, barrita, significa, en la primera cajita tengo 2 unidades, en la segunda cajita tengo 1 unidad. Entonces, según cómo permute todas las cosas, tengo un montón de combinaciones donde siempre la suma va a ser 3. Es decir, acá es Ok. que en la primera tengo 3 unidades, ¿de cuántas formas puedo meter 3 unidades indistinguibles en 2 cajitas? Sería esto. Ok, sí. Es decir, por ejemplo, esto sería meter las 3 unidades en la primera cajita y ninguna en la segunda. Entonces, así en Sí. definitiva lo que tengo es contar, tipo como contar anagramas. Ujú. La cantidad de combinaciones, bueno, tengo 5, sería 5 factorial, sobre lo que se repiten 3 factorial. Bueno, lo que habría que pensar es, a partir de esto, ponerle como, descontarle casos, porque por ejemplo, si estoy con daditos, esto no tiene sentido, porque sí o sí siempre tengo que tener una en cada dadito. Ujú. Entonces, para sumar 7, es decir, en definitiva, como en cada uno hay uno, para sumar 7 lo puedo pensar de que en 2 cajitas tengo que repartir 5, porque hay uno que está sí o sí fijo Sí. en cada cajita. Entonces ya hay 2 que no puedo, si hay 2 simbolitos que las tengo que sacar. Ujú. Entonces, y lo otro que me queda ver es que no me pase, por ejemplo, si estoy con el caso 12, tengo que impedirle que, por ejemplo, en las cajitas, necesito que impedir este tipo de casos, que podría ser con 7 núcleos o con otros números, porque no habría un dado que me dé 8. Habrá que Claro. pensar cómo descartar esos casos. Lo tengo que pensar, para mí por ahí viene, no lo pensé. Ese de Ok. cómo de cómo graficar la suma, porque tengo, bueno, para garantizar que te dé 1, fácil, puedo permutar menos bolitas. Ahora, para garantizar que garantizar que de no contar como 8 unidades en un mismo dado, mira, tendría que pensarlo. No sé, Ok. no los, está bueno, no lo sé hacer ahora. O, no se o así rápido no lo veo. Pero Bueno, lo pienso y en otro día. al ¿Cómo? menos mi duda principal de si no lo estaba viendo porque no estaba entendiendo algo de la materia, bueno, ya fue respondida. Mm. Ok. Sí, es Gracias. cuestión un poco, me parece que yo lo agarraría por ahí, para que la suma, es decir, contar todas las veces que la suma me da 7 y tengo restricciones. En cada cajita tengo que poner sí o sí una. Es decir, lo puedo pensar eso, como que tengo bolitas que meto en cajas. Claro. Y tengo que Sí. contar los casos donde primero sí o sí cada cajita tiene una bolita y ninguna cajita tiene más de 6 bolitas. Entonces tendría que como contar eso. Tendría que ver la forma de cómo puedo modelar eso y a partir de ahí contar un poquito, contar casos. Ok. Entonces voy a terminar de ver el video de técnicas de conteo y usar eso al final. A Sí, ver. no sé si tiene hecho algo de las sumas, pero por ahí puede ser un disparador o ayudar a dar herramientas para pensarlo. Puede ser. Pero si no, Bueno, no me parece algo que sea fácil así al toque, tipo contar la probabilidad de sacar una bolita roja entre 3, no sé. claro, sí. Sí, es un poquito más rebuscado el tema de la suma. Ok. Bueno,
Muchas gracias. Y si no, lo otro que se me puede ocurrir por ahí es tipo condicionando. Es decir, como pensarlo, el tema es que hay que meterse con lo que sería tipo dos variables aleatorias, es decir, trabajar con un vector aleatorio. Pero eso no lo vimos en la materia. Tipo, pensar que dos variables aleatorias, entonces la suma me da 7. Entonces, ¿de qué forma la suma me da 7? Dado que el primero me dio 1, dado que el primero me dio 2. Y ahí puedo hacer otra cuenta. Pero ya es trabajar con dos variables aleatorias al mismo tiempo y no es algo que hicimos. Y lo vamos a hacer. No, pasa que no vemos, no me acuerdo si Ah. vemos vectores aleatorios. Por ahora no lo vimos, así que eso seguro. No me Ok. acuerdo si entra más adelante o no. Ok, bueno, interesante saber que existen. Bueno, gracias. Sí. Entonces, Con eso, con esa herramienta saldría, ahora que estoy pensando. con el Sí, vector aleatorio. con vectores aleatorios, sí. Pero bueno, es algo que sí es un poco más, es más sofisticado. No es mucho más difícil, es nada más, es como pensar un poco esto, como por ahí en vez de pensarlo como regla, bueno, tengo un plano de probabilidades, ese tipo de cosas, es como esa idea. Ok. Ok, bueno, gracias entonces. No, no. Yo me voy. Muchas gracias por la clase. Chao, Dale. chao. Chao, chao. Yo también. Hasta luego. Dale. Chao, chao.